Ujú. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí. Bueno, buenas noches, estimados amigos. Fundación de Celuz y su programa Te Escucho tiene el agrado de presentar a mi amiga Leti García, con quien charlaremos sobre la educación desde una perspectiva kantiana. Ella estudió y es catedrática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de ser doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas. Ha escrito innumerables artículos y también el libro Ilustración, Autonomía y Formación, Filosofía de la Pedagogía en Kant, por lo que está muy relacionada con el tema que trataremos hoy. A ver, el tiempo de la exposición, mientras admito a algunos más que están llegando, ya. El tiempo de la exposición estará de acuerdo con el desenvolvimiento del mismo, ¿no? Si es necesario, terminados los 40 minutos, se procederá a otros 40 minutos más para continuar. A ver, uno más. Listo. Las preguntas del público se harán al final para los que deseen. Y siguen llegando. Ahí, a ver, espérate un segundo. Siguen llegando. ¿Ya somos cuántos? Somos 20 en estos momentos. Ya, entonces, a ver. Bueno, muy buenas noches, Leti. Cuéntanos qué tan viable puede ser una educación kantiana. Muy viable, definitivamente, Isaí, y muchas gracias por la invitación. Gracias, veo que hay muchos alumnos, me da mucho gusto, gracias que están aquí. Y bueno, vamos a tomar esto como una clase, prácticamente. Hablar de Kant es para mí un gusto, hablar sobre su perspectiva hacia la educación. Me agrada mucho en estos tiempos que se requiere tanto desarrollar bien un concepto educativo y sobre todo proyectos prácticos que ayuden al bienestar social. Ajá. Isaí, tú me indicas. Sí, puedes empezar a Bueno, desarrollar. Kant Sí. distingue a la humanidad de los animales por un rasgo peculiar y determinante, la educación y la formación. E incluso inicia sus lecciones de pedagogía con una formación contundente. El hombre es la única criatura que ha de ser educada, caracterizando en general a la educación como el conjunto de cuidados que incluyen sustento, manutención, disciplina, instrucción y educación. Kant considera que todos los hombres que se preparan y se educan permanentemente son como pequeños niños que aprenden. Los animales, a diferencia de la humanidad, emplean sus fuerzas y capacidades instintivamente, sin ocasionarse lesiones y daños. Entre ellos, se defienden del entorno procurándose calor y alimentación. En cambio, los hombres requieren de algo más, protección y cuidado. Kant considera que el cuidado es el conjunto de las prevenciones y recelos que los padres tienen sobre sus hijos para que estos no se dañen a sí mismos y a otros. Por ello es necesario educar a los niños y los hombres a través de medios disciplinarios que protejan su formación de la mejor manera. La disciplina es el medio a través del cual la sociedad y la cultura han logrado transformar la animalidad de los seres en una humanidad. De por sí misma se ha formado y educado. El hombre, caso omiso de sus instintos para servirse de la racionalidad, para crear por sí mismo el proyecto que dará sentido ético y el valor político a su existencia. La humanidad tiene que salir por sí misma y a través de la educación de su autoculpable minoría de edad. Cada generación, nos dice Kant, debe heredar a las siguientes ideales y criterios que le permitan alcanzar formas superiores de madurez práctica e intelectual. Solo a través de la disciplina formativa y la ética responsable
La humanidad puede evitar caer en la barbarie irracional y primitiva. Kant considera que la educación fundada mediante la disciplina se propone superar el estado infantil y bárbaro de la sociedad, que se caracteriza por una falta de cumplimiento de las leyes y la desobediencia de las coacciones. Quienes dejan a los niños como a los miembros de una clase social a su total y plena libertad sin obligaciones ni exigencias educativas, tal es el caso de la aristocracia, solo logran formar individuos voluptuosos y caprichosos. Esto es, sujetos y sociedades esclavas de sus pasiones y sus antojos. La madurez y la civilización, como estados superiores alcanzados mediante la disciplina e instrucción educativa, nos permiten respetar un Estado de Derecho que incita al ejercicio de las libertades y responsabilidades individuales y colectivas. Por la educación, los hombres pueden devenir en una libre y auténtica humanidad. Es decir, la humanidad solo puede alcanzar mediante la verdadera educación el ejercicio de su autonomía práctica y racional. Kant afirma que no podemos saber hasta dónde alcanzan a llegar las disposiciones y facultades naturales, sin experimentar hasta dónde la disciplina y la instrucción pueden forjar el esfuerzo y el espíritu humano. Así, la indisciplina y falta de instrucción de los educadores se refleja en la deficiente formación de sus alumnos, que difícilmente puedan llegar a pensar de modo original y actuar conscientemente. Cada generación debe educar y abrir camino para la humanidad, para que la humanidad alcance un mayor grado de perfección, libertad y madurez. Kant formula un proyecto teórico de educación como ideal práctico y regulativo, aun cuando no estemos en disposición de realizarlo. La idea de una educación que permita a la humanidad impulsar y desarrollar sus facultades intrínsecas solo puede ser un ideal verdadero que se rige por ciertos principios prácticos. No se trata de un sueño utópico ni de una fantasía irrealizable, sino de una idea exacta cuyos principios nos permiten, puede derribar cualquier obstáculo que nos impida su auténtica realización. Toda práctica educativa ha de moverse por un ideal práctico que orienta el desarrollo de nuestra capacidad para pensar y proyectar nuevas formas de construir el porvenir de una mejor educación. Kant sostiene que asistimos a una época donde se da importancia a la disciplina, la cultura y la civilidad en la formación educativa, pero aún no en la moralización. La formación fundada en la moralidad es el aspecto más esencial y valioso para disminuir el mal que acecha y corrompe a la sociedad, para lo cual se requiere que la niñez aprenda a reflexionar correctamente y pensar críticamente. Esto es, que actúe según principios e ideales a través de los cuales se siguen los comportamientos y acciones morales. Apreciamos un aspecto crucial dentro del proyecto kantiano de una buena y verdadera educación, cuyo principal objetivo consiste en que la niñez aprenda a practicar las virtudes morales por sus valores intrínsecos y no en función de sus deseos y caprichos. Solo el hombre alcanzando un rango moral y una actitud prudente puede llegar a disfrutar de la felicidad. De la misma manera, el mal dentro de la sociedad solo puede reducirse por estos medios educativos éticos y racionales. Kant critica a los pedagogos que desdeñan la experimentación en el aprendizaje y la innovación en la formulación educativa, ya que experimentar en las aulas nos permite juzgar si alcanza buenos o malos términos el proceso de enseñanza y aprendizaje. La experimentación educativa promueve y fomenta la libertad y la creatividad, la autonomía y el ejercicio de la razón. Sin experimentación, nos dice Kant, no existe apertura ni maduración del pensamiento. Es necesario, pues, hacer obedecer a la voluntad para que descubra por sí misma lo que quiere su libre razón.
Para un buen desempeño del ciudadano resulta necesario observar al menos en su formación educativa lo siguiente. Inciso A, que desde pequeño se deje actuar al niño libremente y solamente prohibirle, corregirle cuando sus actos pongan en riesgo y peligro su integridad. B, inculcarle la importancia de respetar los propósitos y fines de los demás, ya que también él puede alcanzar los principios siendo tolerante y respetuoso bajo el principio ético de la reciprocidad en la consecución de los fines particulares y colectivos. C, hacerle observar que las imposiciones le permiten alcanzar el ejercicio de su libertad propia. Por su educación aprende a ser libre, no depender de otros y actuar responsablemente. La educación, mediante una disciplina razonable, nos permite que la irracional animalidad se convierta en madura humanidad. Por eso, según Kant, el hombre no puede nunca ser tomado como medio, y así dice en una variante de su principio moral básico: obra de modo que siempre, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, tomes a la humanidad como fin y jamás la utilices como simple medio. Esto lo dice en un libro, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Bueno, ya para concluir la idea kantiana, las reflexiones kantianas sobre la formación humana plantean el problema sobre la conciliación de la libertad y la disciplina necesaria para forjar el carácter del educando. En la pedagogía kantiana, la respuesta parte de un aparente estado salvaje natural en el niño reacio a toda sujeción de las leyes. Tal condición deberá ser superada alcanzando una cultura superior que conlleva la conciencia del deber y una libertad razonable. En este contexto, la pedagogía kantiana distinguirá tres fases generales en el proceso educativo. Número 1, la educación física, que comprende dos fases: la educación del cuerpo, consistente en los cuidados prodigados por los padres, nodrizas y sirvientes, y la educación física activa, que es la ejercitación del cuerpo. Número 2, la educación intelectual o instrucción, que se desarrolla en la escuela. Kant defiende la educación pública porque es formadora ética y política del ciudadano. 3, finalmente, la educación moral como fundamento de toda la actividad educativa. Cada una de estas fases prepara y se funde en las anteriores, entrecruzando los diversos tiempos, vinculándolos en el presente. Hay que coordinar los diferentes periodos, buscando en todo momento la presencia de una exigencia moral acorde con la formación del individuo. De la misma manera, se debe subordinar jerárquicamente las etapas entre sí. La disciplina del cuerpo se prepara para la disciplina intelectual y ambas para la práctica moral. En eso se resume la pedagogía de Kant, concluyendo que las reflexiones sobre educación plantean el problema de cómo conciliar la libertad del educando con la disciplina necesaria para superar los impulsos. La respuesta de Kant parte del estado salvaje natural en el niño reacio a toda sujeción de leyes. Tal estado deberá ser superado por el estado de cultura que conlleva la conciencia del deber y una libertad razonable, responsable. La educación lo procurará y lo hará a través del trabajo, concepto que aúna en sí obediencia a libertad, porque el trabajo requiere obediencia a la realidad y sus imposiciones. Pero también hay en él un proyecto creativo que implica libertad. El trabajo de la educación es hacerse a sí mismo. En consecuencia, con la naturaleza en función del deber ser. La educación, pues, es la defensa contra las diversas formas de violencia e ignorancia
que son los males más grandes de la sociedad. Sí, usualmente cuando se habla de la moral, entendemos como el conjunto de costumbres, normas, ¿no? Que nos pueden encaminar hacia un bien o hacia un mal. ¿Cómo entendemos la moral en Kant? La moral en Kant debe ser universal, principios universales, éticos, que nos lleven al desarrollo intelectual, que nos formen el carácter. Más que enfocarse, dice Kant, en el buen corazón, hay que enfocarse en el carácter, porque este va a permitir distinguir entre lo bueno y lo malo. Ajá. Entonces, aquí, y esta idea, Isaí, viene desde nuestros primeros filósofos. Ellos se enfocaron mucho en esta parte de desarrollar en el individuo, desde temprana edad, a que desarrolle un pensamiento crítico, que forje su carácter con la razón, que es el fundamento prioritario de la filosofía kantiana, para poder distinguir ya de manera práctica lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Entonces, esa parte del deber ser que es tan importante en una sociedad que pues hay un caos en muchos aspectos y que lo único que nos puede salvar pues es ese trabajo interno que debemos hacer en nosotros mismos, impulsados desde el seno familiar, que es donde se debe desarrollar pues esta formación física, como bien lo señala Kant, enfocada a lo práctico, y por eso él defiende mucho las universidades públicas, porque es donde se va a acentuar, donde se va a reafirmar más ese carácter social político del ciudadano. Ajá, pero me gusta mucho esta idea y hay que ver a Kant como la parte teórica que deja las bases para el desarrollo de muchos métodos educativos, ¿sí? Actualmente pues tenemos muchos modelos educativos que están resultando funcionales en algunos aspectos y que vale la pena implementarlos, pero siempre cuidando la esencia de la pedagogía kantiana, que es el desarrollar un pensamiento crítico, en forjar un carácter en el educando, desde la niñez. Y por eso su propuesta, muchos la ven así como que, híjole, es que es lenta. Pues sí, es de generación en generación, Claro. Porque pues hay que ser realistas. Hay muchos vicios dentro de la sociedad y pues él apuesta en los niños, que si se van forjando hacia a un ser social crítico, pues nos esperan grandes proyectos sociales y una mejoría social. Claro, justo hablando de los niños, Kant dice que el niño viene en un estado salvaje, ¿no? Y se le debe imponer una disciplina y de ahí surgen ciertas dudas, ya que la disciplina puede verse como una imposición, ¿no? Aunque creo que más adelante lo hace también descrito. ¿En qué consistiría esa disciplina? Sí, como lo mencionaba aquí, la disciplina, él dice la disciplina como muchos la verían así como negativa porque es obediencia, pero dice es necesaria porque debe ser una disciplina que oriente la conducta a forjar, porque pues bueno, no nacemos tampoco ya coordinados hacia una forma de ser. Entonces, la disciplina de la que él habla es orientar la conducta del ser humano al desarrollo crítico. Va más enfocada a la cuestión intelectual. Ajá. Uh -huh.
algo así como impulsarse, poner pasión en lo que haces, ¿no? No tanto el de imponer a otros las ideas. Así es, por supuesto. Ir construyendo tus propias ideas con conciencia, con responsabilidad, pero que seas tú, ¿sí? En cuanto a, también se habla acá de una libertad razonable, que se le debe dar al niño una libertad razonable. Y la libertad razonable de repente se puede también interpretar como coactar la libertad en mi beneficio. ¿Cómo sería esa libertad razonable? Esa libertad razonable, pues tiene que ver ahí mucho también con la disciplina. Cuando él nos habla de desarrollar en el niño una libertad como tal, pues es no coartarle la libre expresión, la creatividad, la imaginación. Es libre en cuanto a crear, a construir, a transformar. Ajá. Entonces, no rompe, vaya, el esquema, y al decir razonable, pues que sean tus capacidades racionales las que te permitan poner el límite, pero tomando en cuenta siempre, y es donde viene la obediencia, porque muchos parecieran ver que estos dos conceptos pues se contraponen, sin embargo, Kant los une. Dices que es necesaria la obediencia porque debe haber leyes universales, imperativos categóricos que sean válidos para todo sujeto en cuanto a ejercitar su libertad con responsabilidad. Ajá. Pero siempre fundamentándolo pues en los principios racionales. Claro, ahora lo que vemos comúnmente en Kant es que él habla siempre de la moral y la ética, ¿no? Pero la moral y la ética él lo ve de una forma diferente. Aquí caben dos preguntas. ¿La moral y la ética son iguales? ¿Cómo ve Kant la moral? La moral, como tradicionalmente, ¿no? Es el conjunto de normas, costumbres, leyes que rigen la conducta de un grupo, de una sociedad. Ahí es donde está la parte que marca la diferencia con la ética, porque en la ética, pues son imperativos universales. Y la moral pues es más acotada a ciertos grupos, a ciertas sociedades. Entonces, él habla y hace ahí la diferencia de una ética fundamentada en la razón, ¿sí? Que conlleve al desarrollo moral ya de manera particular, pero ya con parámetros universales como tal. ¿Y qué podemos entender cuando Kant habla de impulsar las facultades del espíritu humano? El crecimiento, la responsabilidad con tu entorno social, político, económico, religioso. Y de hecho, pues él justifica, hay un apartadito por aquí donde él justifica la importancia que tiene la religión, pero siempre que vaya enfocada a principios morales, hacia el bien, ¿no? Hacia el bienestar social como tal. Claro, y ahora justo has hablado de religión, y en estos momentos en que quizás la religión se ha apartado un tanto de la espiritualidad, ¿el hombre puede confiar en la religión? Actualmente, Actualmente, claro. pienso que sí,
Yo siempre he dicho que la religión, la ciencia, no le podemos dar un valor de buena o mala. Quien la practica, quien la ejerce, la hace buena o mala, en este caso. Entonces, en esencia, pues hay principios religiosos y el mismo Kant lo establece así, de que en cuanto a que la religión es una moral práctica que se aplica al conocimiento de la divinidad, la que debe enseñarse sin desvincular la creencia religiosa de la experiencia moral. La educación religiosa sirve, dice Kant, y nos prepara para realizar actos buenos y buenas obras, pero en sí mismos, sin el impulso del deber moral, carecen de valor. Pues solo se puede agradar a Dios cuando dejamos de ser un fanático y nos convertimos en una humanidad buena, prudente y responsable. Cualesquiera que sean los medios utilizados para la formación, el hombre es cultivado, es un ser activo con respecto a sí mismo. No espera nada de una trascendencia o cultura secular. Adquiere por sí mismo un carácter noble que le prepara a la moralidad y a la libertad. Claro, en ese sentido, quizás Kant no tenía una preferencia por alguna religión, ¿no? Porque hay algunas religiones que no exactamente tienen un Dios, ¿no? Así es. Pero te sirven, como dije anteriormente, porque hay una cierta espiritualidad, una cierta espiritualidad que te motiva, de repente eso coincidimos también con Kant, a la interacción con el ser humano, ¿no? Así es. Kant tiene, bueno, un pensamiento que dice de que pues hay dos cosas bastante difíciles para la humanidad, ¿no? La primera dice es el acto de gobernar y la segunda la de educarnos. Entonces, no es fácil ni gobernar ni educarnos. Esta perspectiva kantiana sería fácil de implementar actualmente. Sí, claro. De hecho, te comentaba en un principio que por eso hay la importancia de ver la parte teórica, esas características que definen su pedagogía, porque de ahí pueden surgir muchos métodos, muchas técnicas educativas, porque su pedagogía dice, bueno, esta educación es para hombres y mujeres que pueden devenir en una libre y auténtica humanidad. Es decir, la humanidad solo puede alcanzar mediante la verdadera formación ética el ejercicio de su autonomía práctica y racional. Kant afirma que no podemos saber hasta dónde alcanzan a llegar las disposiciones y facultades naturales sin experimentar hasta dónde la disciplina y la instrucción podrán forjar el esfuerzo y el espíritu humano. Entonces, él pues nos sostiene que la pedagogía como tal es un arte, y que ésta siempre debe encaminar al educando, pues, a ser libre, responsablemente. Ajá. Entonces, en ese sentido es que podemos decir que, pero fundamentando siempre su moralidad, ¿sí? Y en ese sentido es que, por supuesto que sí se pueden aplicar muchos aspectos kantianos, porque su idea es muy antropológica, va muy enfocada al ser, ¿sí? Al sujeto libre, al pensador, y donde pues le da prioridad a lo que es el aspecto moral, que él considera que es un aspecto que se descuida mucho en la sociedad, y que no se tiene como un modelo moral, ético, para el desarrollo de la conducta del individuo dentro de la sociedad. Entonces, por eso la importancia de que todo modelo educativo vaya encaminado en ese sentido, a forjar
en el educando un sujeto moral, Claro, con las máximas que se establecen. sí, y Kant también habla de la autoeducación, ¿no? Que conforme nos estamos preparando, también nosotros debemos influir. Y de repente surgen otras ideas, como por ejemplo la educación, no sé si has escuchado la de Finlandia, ¿no? Donde los profesores están mejor preparados, no se presiona tanto a los niños en alguna materia, inclusive las tareas, no hay tareas para la casa, sino se hacen ahí mismo en la escuela, ¿no? De tal manera que el niño tiene más libertad para poder hacer lo que más le gusta, inclusive los padres también de alguna manera intervienen y los ayudan para que realicen actividades culturales, ¿no? ¿Qué piensas de ese sentido? Sí, mira, fíjate que he analizado este modelo educativo que se da y que ha tenido mucho éxito. Y de hecho, hay estadísticas de que tiene mucha efectividad. Ujú. Y cuando lo leí dije definitivamente eso necesitamos hacer en las escuelas, porque a mí me preocupa mucho ver en los niños, en los jóvenes, que no hay mucho agrado, no hay mucha voluntad de aprender en las escuelas, porque muchas veces digo, algo estamos haciendo mal en ese sentido, porque una de las necesidades grandes en la docencia, en la pedagogía, Ujú. es fomentar el gusto por Claro. el conocimiento, ¿sí? Decía por ahí un psicólogo, no recuerdo cuál, que hay que emocionarse a estudiar, porque si no, no hay esa retroalimentación en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando lo digo, muy cierto, yo creo que en Finlandia justo es lo que hacen, motivarlos, emocionarlos a que aprendan y que vayan por sí mismo autodescubriéndose en ese universo este, epistemológico. Entonces, es muy interesante esta postura y por eso, de hecho, cité por ahí una parte de Kant que dice que él está en contra de esos pedagogos que reprimen como el experimentar en el aula, ¿no? Entonces, en Finlandia, pues definitivamente es fomentar mucho la creatividad, la imaginación y no saturar al niño y que vea el conocimiento como un agrado. Es como llevar ese filósofo siempre dentro de conocer, del gusto por el conocimiento como tal. Entonces, definitivamente veo muy acorde este modelo para el desarrollo de grandes avances en la educación, ¿sí? Ya desde el punto de vista, ya en la práctica docente como tal. Entonces, sí necesitamos analizar muy bien cómo estamos desarrollando esta práctica educativa tan valiosa en la sociedad y, y pues analizar los contextos sociales para ver de qué manera despertamos ese gusto, esa emoción por el conocimiento. Que no les quitemos, Isaí, de esa parte, porque los niños son curiosos por naturaleza. Claro. Se dice que un niño representa, ¿no?, muy claramente el papel del filósofo, que es esa parte de querer entender su universo, su contexto y decir, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, este modelo de Finlandia, pues, está muy adecuado para fomentar, para
despertar y seguir manteniendo como ese interés por conocer, que no lo reprimamos. Entonces, las tareas muchas veces los alumnos las ven como castigo, ¿sí? Claro. Aunque a veces pues sí es necesario dejar, porque bueno, me van a decir ahorita mis alumnos, maestro, entonces no nos deje tarea, Claro, pero a justamente eso es veces lo sí es que les iba a necesario. preguntar, ¿no? ¿Qué pensarían ellos de alguna manera si ya no tuvieran tarea para la casa? Bueno, después quizás se Estarían animen a felices. participar. Pero eh, también he visto que el método Montessori eh, tiene también cierta afinidad porque está encaminado a un material especial para el juego, para el contenido educativo, y que de esa manera puede despertar en el estudiante pues una atracción, ¿no? No un rechazo como suele ocurrir en estos momentos, creo que en la mayoría de América Latina, ¿no? Pero el otro problema es que ya hay estructuras, no sé cómo será en México, pero aquí hay estructuras establecidas. Entonces, eso tendría que partir no solamente de un personal adecuado, un profesor adecuado, sino del mismo gobierno para que implante esta serie de medidas para mejorar la educación, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Por supuesto, ahí el gobierno, pues es, sobre todo en las universidades públicas, aunque también se puede tener injerencia en las privadas, porque, por ejemplo, aquí en México se rigen bajo la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, a través de la SEP se implementan métodos, modelos educativos y las particulares tienen que regirse también bajo ese aspecto. Entonces, eh, claro que la responsabilidad grande está en nuestro gobierno, pero pues muchas veces como que se ha descuidado esta parte, ¿no? Desde que la infraestructura sea la adecuada, pues desde ahí hay que repensar esa parte. Son muchos aspectos, por ejemplo, Freire ya ves también su postura, que es muy interesante. Él dice, debe haber un único enfoque, ¿no? Las universidades todas deben ser públicas. De hecho, para él no deberían existir las privadas. Y el gobierno se debe enfocar a, a crear las condiciones adecuadas, necesarias, para que realmente se lleve una educación de la mejor manera y se cumplan esos grandes pilares universales educativos. Yo creo que son muy claros y nos queda a todos muy claro cuál debe ser la función de una escuela. Y, pero se necesita preparar a ese personal, se necesita capacitar y que de verdad sea efectivo, que de verdad sí se logre cumplir a cabalidad, pues, o en la mayoría de los aspectos que se sugieren en lo posible. Como bien lo marca Kika, yo creo que su postura es muy clara, que debemos tomar en cuenta y se han intentado desarrollar todos estos aspectos y se siguen intentando en la actualidad porque cada vez siguen surgiendo nuevos modelos con base a las necesidades actuales, porque pues ya vimos, ¿no? Cómo en la historia de la educación, cómo ha ido evolucionando según las necesidades del contexto social, cultural, y bueno, hay que enfocarnos a eso, pero ahí defendiendo la pedagogía kantiana, pues los principios universales, sea el modelo que sea, se deben seguir a cabalidad. ¿Cuál es el propósito de educar? ¿No? Claro, ¿Cuál es el propósito de formar ciudadanos? aquí tenemos una pregunta de Kimili. Entonces dice, Kant habla de la moral como un componente persuasivo. Sí.
Persuasivo conscientemente, racionalmente, eh, eh, pero en esa persuasión como tal, pues hay argumentos válidos, argumentos racionales, y eso es lo interesante de Kant. Sí podemos hablar de una educación persuasiva, pero con fundamentos racionales. Ajá. Claro. Ahora, una pregunta en torno a cómo tú ves la posible realización en tu entorno. ¿Los profesores estarían preparados para esta nueva forma de enseñar sin tareas y orientados hacia lo que más siente No necesidad el escucho. educando para desarrollarse? ¿Cómo lo ves tú ahí en México o aquí particular en Perú? Después yo te cuento cómo sería. ¿Qué crees? Como que se fue el audio Ay, en el no, no momento que... escuchaste la pregunta. Ya, otra vez te repito. Perdón. La pregunta consiste en identificar si esa educación kantiana se podría dar en los profesores de tu medio. Por ejemplo, tus compañeros o en otras educaciones, en los colegios el colegio donde estudia tu hija, ¿estarían ellos dispuestos a cambiar esa metodología o tú crees que sería difícil para ellos aceptar otra en la que ellos cambiarían totalmente la imagen que tienen actualmente? Eh, no le veo yo problema ahí en cuanto a implementar las ideas kantianas, porque desde un curso, desde un diplomado, se pueden presentar las bases y nosotros ya como formadores podemos implementar y tener en claro como docentes, depende también del ámbito, qué es lo que tenemos que desarrollar en la conducta de nuestros educandos, ¿sí? Y eso desde la infancia, ¿no? Estamos hablando desde el preescolar. Por supuesto que se pueden implementar modelos, se pueden implementar cursos, talleres, donde se pueda ejercitar esta práctica kantiana, porque es muy teórico y nos da elementos, nos da bases de que ahí como maestros tenemos libertad, la libertad de crear en el aula técnicas de cómo desarrollar esos aspectos tan importantes, tan esenciales que establece la pedagogía kantiana. Por ejemplo, hay un programa que se llama Filosofía para Niños y está muy encaminado a todas sus actividades a desarrollar el pensamiento crítico. No se nos olvide que Kant pues, es un filósofo eh, precursor, ¿no? De lo que es la ilustración, su lema, atrévete a saber, la luz que te va a abrir muchas puertas en todos los ámbitos científicos, artísticos, pues es la razón, ¿sí? La razón es la que nos permite vislumbrar y crear. Como docente, por supuesto que tú puedes ser creador, artífice de muchas técnicas que ayuden a enfocar la filosofía kantiana. Entonces, por supuesto que sí, sí se puede. Bueno, yo te cuento, en nuestra realidad, la peruana, hay ciertas estipulaciones que se deben cumplir y que los mismos maestros no tienen libertad para poder enseñar como ellos quisieran. En ese aspecto, tienen que regirse necesariamente por unas normas donde, por ejemplo, hace poco, no sé, también a nivel mundial se habló de la libertad de género y eso se imponía, ¿no? En muchos países se imponía
tener que hablar sobre la diversidad de géneros y inclusive hubieron textos que salían ya sin autorización y sin previa consulta, dándole a los niños esa orientación, ¿no? En ese caso me parece de que tendría, al menos acá en mi país, variar un poco las leyes para que pudiera implementarse otro tipo eh, de enseñanza más acorde con lo que se requiere, ¿no? De repente en México es un poco más fácil en ese aspecto. Sí, de hecho yo te puedo hablar de mi universidad, la Universidad Michoacana. Nosotros tenemos lo que llamamos libertad de cátedra. Sí manejamos un contenido temático Sí. y llevamos toda una carga curricular y temática que tenemos que cumplir. Pero en cuanto a la práctica ya, de cómo manejas tú tus temas, qué métodos, sí hay más libertad. Nosotros nos regimos bajo un modelo humanista por toda la cuestión histórica que tenemos y demás. Por la SEP hay un modelo constructivista por competencias y podemos retomar, Isaí, yo creo que he estudiado como los diferentes modelos que hay y, por ejemplo, el tradicional que es tan criticado actualmente, tenemos muchas veces que utilizarlo, porque claro que no es malo del todo. Yo siempre he dicho, todas las cosas van a tener su aspecto positivo y su aspecto negativo, y no podemos desechar un modelo educativo, porque se nos ocurre que es malo en esto y ya con eso generalizamos. No, yo creo que todos los modelos educativos nos aportan algo interesante. Y como maestros debemos pues desarrollar mucho el eclecticismo, debemos ser abiertos a las diferentes técnicas de enseñanza que hay, porque tú sabes muy bien que en un grupo de alumnos hay muchas formas de aprender, hay muchos estilos de aprendizaje. Y por eso es que como maestros tenemos la responsabilidad de tener todo un abanico de teorías, de modelos para implementarlo y estar como muy conscientes de esa situación, de que no todos nuestros muchachos, nuestros jóvenes, tienen la misma manera de aprender. Entonces debemos muchas veces ser muy tranquilos en eso y sobre todo tener las bases para poder conducir a los jóvenes de la mejor manera, a los niños, ¿sí? Y yo creo que es una gran responsabilidad por parte de nosotros los docentes que tenemos que formarnos, porque, por ejemplo, en el nivel superior, tú terminas una carrera, pero no es una carrera de pedagogía. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos dicho mucho en nuestra universidad, que se nos obligue a todos a tener ciertas bases pedagógicas para poder presentarnos en el aula. Entonces, se está en esa tarea, ya hay maestrías al interior de la universidad sobre educación, porque sí se ha descuidado mucho. Y ahí otra vez le damos la razón a Can de que nos preocupamos mucho por la cultura, la ciencia, el arte, etcétera, etcétera, pero dejamos de lado a veces como el aspecto moral. Y en este papel de la educación, pienso que un punto muy importante que estamos dejando de lado es la formación docente, que es fundamental, ¿no? Claro, bueno, yo invito también a los oyentes a que si desean pueden hacer alguna pregunta. Y mientras tanto, también te comento que la educación ha variado drásticamente a raíz de esto de la pandemia, ¿no? Y
y es una realidad, al menos acá en mi país, en donde usualmente las clases eran presenciales y el profesor explicaba, ahora tienen que utilizar estos medios como el Zoom y otros medios para poder escuchar las clases, y muchos de repente no cuentan con estos mecanismos, ¿no? Inclusive ya no se les dicta ningún curso, sino que se les pide que lean tal cosa y que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. Ellos mismos pasan a autoeducarse según como quería Kant, pero sin la menor idea de qué van a hacer, y una guía como que la de un profesor, ¿no? No sé cómo ves ese aspecto. Crítico. Pues mira, aquí en México también tenemos ese problemita, por supuesto. De hecho, me decía alguien, me decía, ay, mi hija se dio de baja porque ella no le entiende a eso de tú sola resuelve esto. Y ella se bloqueó y dijo, mejor ya que se regularice esto, empiezo, ¿no? Casos así tan drásticos, pero definitivamente la clase directa, la clase presencial jamás se va a comparar. Yo te puedo decir ahorita que ya llevo rato también dando clases en línea, me agrada también. Yo creo que cuando tienes la vocación, cuando te interesa expresar o fomentar el conocimiento, puedes hacer que haya retroalimentación, Isaí. Yo al menos, y no me dejarán mentir mis alumnos, los pongo a participar mucho. Me ha dejado buen sabor de boca. Al principio estaba un poquito también reacia a esto. Sin embargo, te hablo de mi contexto, Claro. Alumnos de prepa del nivel medio superior y superior, de hecho tengo aquí alumnos tanto que representan estos dos niveles, y afortunadamente no he sabido de casos que no tengan como el medio para tener la clase. A veces lo que se les complica mucho es las fallas del internet. Qué bueno, pero son pocos, en realidad son pocos. Yo me he acomodado muy bien y yo creo que cuando tienes como ese espíritu de enseñar y de que haya esa retroalimentación, lo logras. Tú sabes que tú eres maestro y tú sabes perfectamente que muchas veces experimentamos, improvisamos y según la necesidad, ¿no? Yo he tenido mucho eso y me encanta de que participen, que mis alumnos participen. A veces hablo mucho y les digo, ya, ahora les toca a ustedes, pero sí se ha logrado, sí se ha logrado. Desafortunadamente, no tiene el mismo efecto, no tiene el mismo efecto. Las clases presenciales son necesarias. Yo tengo mi hija de 7 años y ella está tomando clases en línea desde las 8 de la mañana hasta la 1 y la veo y digo, híjole, sí le hace falta la retroalimentación, sí le hace falta esa convivencia con el otro. Entonces, son más ventajas, obviamente. Los valores de los que tanto nos habla Kant, necesitamos estar directamente con los jóvenes y más a edades tempranas. Todavía ya en licenciatura ya un poco, pero como bien lo dijiste, todas las materias son nuevas. Aunque ya los chicos tengan que ya tengan un método como más habituados al estudio y demás, sí necesitan de la guía, sí necesitan de la orientación. Y ahorita yo sí me he dado cuenta de que hay maestros que tienen eso. Les dice, ¿saben qué? Desarrollen estos temas y ahí está. Y nos conectamos una vez a la semana para ver si tienen dudas. Y ya. Y digo, híjole, eso es triste también, de que no haya como ese compromiso con el alumno.
porque sea la materia que sea, es ahí, necesitamos estar ahí, necesitamos orientarlos, porque muchos se justifican, ay, es que mi materia es muy práctica o es muy teórica. No, nada te justifica que debes estar atendiendo a Claro. tus alumnos, ¿no? Y también es necesario comprender que no todos aprenden de la misma manera, ¿no? Que algunos necesitan un poco más de reforzamiento, quizás porque ellos lo ven en otro Por aspecto. supuesto. Entonces yo creo que es algo básico que también a la par que se distribuyan todos estos cursos, también haya un curso de relajación, ¿no? Que se tome en línea. Por si acaso estoy dando un curso de relajación. Pero no es importante aprender a respirar, aprender a relajarse, porque eso va a ser no solamente útil para las tareas o para lo que tengamos que hacer, sino para la misma vida diaria, ¿no? En lo que usualmente se nos complica ciertas circunstancias y no sabemos qué hacer después, ¿no? En cambio, cuando tú en ese momento de ofuscación respiras profundo, te relajas, entonces puedes ver nuevas alternativas, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya que los chicos no quieren preguntar y entonces solamente me queda pues agradecerte por esta bella participación. No sé si quieres decir algunas palabras finales. Pues agradecerte a ti también, Isaí, por la invitación y por conocer también, regalarnos un poco de tu cultura, de tu país. Y qué bueno, hay cosas muy similares y me agrada este intercambio que hay y pues decirle a los chicos que pues la educación es fundamental y que busquen esa emoción por aprender, por conocer, que es el ingrediente más importante en el proceso de enseñanza. Claro. A ver, creo que se cortó la línea. No. Aprendizaje, Bueno, definitivamente, porque no se olvide también, somos autodidactas. sí, aquí tenemos una palabra en quechua que es Tupac Nanchis Kama, que precisamente resume un poco nuestra filosofía, que quiere decir hasta que nos volvamos a ver, porque en el mundo quechohablante uno nunca se despide, sino que siempre de alguna manera está en contacto, así ya no se vea, ¿no? Y entonces yo les digo a todos, pues, Tupac Nanchis Kama, hasta que nos volvamos a ver, y espero que en otra oportunidad, de repente con otro tema, también nos volvamos a encontrar. Un placer el haber estado hablando contigo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo fuerte Igual para desde acá, todos. desde México. Nos estamos viendo. Chao. Hasta luego, chao.